Hola, buenos días. Mi nombre es Braulio Arzuaga. Soy el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico y soy el director general de Grupo Presidente. Y quisiera agradecer esta mañana a Mundo Ejecutivo por la invitación a este panel, a este importante panel, en donde tenemos a 5 diferentes industrias muy importantes, en donde tenemos a 5 líderes de esta industria también muy importantes, muy comprometidos con el país, con la industria de la hospitalidad. Y no solamente eso, son también 5 amigos que hemos estado hoy muy en contacto, derivado de que hace 9 meses ya estamos con una pandemia muy complicada que está afectando mucho al turismo. Se ha platicado durante muchas veces el impacto que tendrá la caída del PIB turístico hacia la economía. Se ha platicado muchas veces también sobre el boquete que hará esta industria que se estima en 1.6 billones de pesos, y también se ha platicado muchas veces sobre la pérdida de empleos que sufrirá esta industria. Derivado de eso y pensando que hay 2 palabras importantes y 2 palabras pues muy interesantes en el título de este seminario, me gustaría, que son desafíos y aprendizajes, me gustaría centrar hoy esta plática de amigos, esta plática sin mucha estructura, en esto, en qué son los desafíos y cuáles han sido los aprendizajes que hemos tenido después de estos 9 meses que hemos estado viviendo esta situación. Sin embargo, me gustaría rápidamente presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Primero empezaré por Cuitláhuac Gutiérrez. Él es director general de la Canaero, la Cámara Nacional de Autotransportes, y también es country manager de IATA México. La Canaero tiene como objetivo representar y promover, defender los intereses generales de la industria aérea nacional e internacional, y está integrada por más de 60 miembros de la industria aeroturística. De igual forma, la IATA es la Asociación Comercial de Aerolíneas del Mundo, y se representan ahí 290 aerolíneas, o el 82% del tráfico aéreo total. Seguramente será interesante oír a Cuitláhuac con toda la afectación que ha tenido. Cuitláhuac, buenos días, bienvenido. Gracias, Braulio. Buenos días. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Roberto Trawitz, presidente del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viaje y Empresas Turísticas, GMA, también miembro del CENET, en donde GMA es la Asociación de Agencias y Viajes, y Empresas Turísticas, que se dedica a fomentar el desarrollo del rubro turístico en México y fortalecer las relaciones entre sus miembros. Y también tiene como objetivo el impulsar a las agencias de viajes, dada la importancia como la cara y bienvenida al sector turístico. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Braulio. Te saludo a ti, a todos los compañeros que acompañan también este panel, y gracias por tomarnos en cuenta e invitarnos a participar en él. El siguiente participante es Jorge Paoli, director general de Grupo Diestra y miembro del Consejo Consultivo del CENET, así también miembro activo, yo diría, de tiempo atrás de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. Grupo Diestra está conformado por 17 hoteles en las principales ciudades y playas. Se encuentran varios hoteles importantes y, como yo decía, ha sido un gran aliado Jorge, no solamente desde la trinchera del CENET, sino también de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, pues para tener esto, ¿no? Afrontar esos desafíos y tener estos aprendizajes. Jorge, buenos días y bienvenido. Muchas gracias, querido Braulio. Un gusto estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo a todos los miembros del panel y encantados de estar aquí para compartir y para aprender en el camino. Juan Ignacio Rodríguez Liñero, presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, la AMDETUR, y también vicepresidente del CENET, al quien le agradezco que haya aceptado esta invitación que yo le hice hace 9 meses y también pues lo involucrado que has estado, Juan Ignacio, para estar ayudando a la industria. La AMDETUR cuenta con 60 afiliados relevantes para la industria turística. Entre ellos hay inversionistas, desarrolladores turísticos, comercializadores, operadores inmobiliarios, proveedores de la industria turística. La AMDETUR tiene como objeto crear un frente común que busque la concentración y la labor conjunta entre las autoridades y la iniciativa privada para normar criterios y definir un esquema adecuado de reglamentación
que permita impulsar la industria turística inmobiliaria de México. Juan Ignacio, bienvenido, buenos días. Braulio, un gusto estar contigo, compañeros, qué gusto verlos y con mucho placer el poder, como dice Jorge, aprender un poco de todos para seguir caminando, ¿no? Y finalmente, Paulina Reyes, vicepresidenta y directora ejecutiva de la Asociación Global para la Industria de las Atracciones, la IAPA, una asociación internacional que pues a partir de febrero aceptó, digamos, la invitación que le hicimos para ser parte del CENET. Creo que era una parte importante de la industria que faltaba. Paulina, muchas gracias. La IAPA es la principal asociación comercial que representa la industria de atracciones y busca conectar a las empresas de todos los tamaños y personas de todos los niveles para proporcionar experiencias significativas a sus huéspedes en todo el mundo. Paulina, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Braulio. Buenos días y buenos días a todos. Igualmente va a ser un placer aquí compartir con ustedes y aprender. Pues como lo decía, y les pediría que lo hagamos esto una plática entre amigos más que una exposición. Somos muchos o son muchos y me toca moderar esto. Pero al final de cuentas, insisto, creo yo que si lo hacemos como una plática será mucho más ameno para todos. Y pensemos en esto, ¿no? De las decisiones y de los aprendizajes que hemos tenido durante 9 meses. Me gustaría empezar con Paulina. Paulina, ¿por qué no nos platicas tú un poco qué tan grande es la industria de atracciones, de parques de atracciones, de parques acuáticos aquí en México? Y a estos 9 meses, ¿cuál ha sido el aprendizaje de esta industria a la que tú representas? ¿Cómo se han modificado estos patrones de consumo, ¿no? Después de esto, ¿cómo han ustedes sorteado este tema? Y también cómo se ha competido con otros países y cuáles son los contras y cuáles son los pros que ves a 9 meses de esta pandemia. A ver, empiezo. La IAPA no solamente agremia parques de diversiones, parques acuáticos, también tenemos zoológicos, centros de entretenimiento familiar, museos y todos los proveedores del sector. En México tenemos identificados cerca de 1,951 negocios de todos estos tipos, ¿no? La asociación como tal tiene afiliada solamente 100 empresas de todo este universo. El año pasado recibíamos más de 53 millones de personas. Teníamos un impacto económico muy interesante. Generábamos 326,000 empleos directos y 1.2 indirectos. ¿Cuál ha sido el aprendizaje? Y te voy a decir, Braulio, principalmente creo que nuestro aprendizaje ha sido darnos cuenta de que podemos ser más visibles. La pandemia nos sacudió en ese sentido y fue también por eso por el cual nos empezamos a acercar con ustedes y nos empezamos a acercar con las otras asociaciones también mexicanas. Porque pues evidentemente sí representamos una parte de esa cadena del turismo y sí tenemos un impacto importante, pero no éramos reconocidos y es todavía un trabajo que nos toca por seguir haciendo, ¿no? Comunicar más quiénes somos y qué hacemos y cuál es nuestro propósito también. Y en fin, unirnos como sector, ¿no? Muy bien. Y déjenme ir, estoy tratando de ir a las 2 industrias que probablemente son las que menos visible hayan estado, pero que son muy importantes para la industria, porque hemos hablado de los hoteles, hemos hablado de las agencias, hemos hablado del transporte, etcétera, pero de repente no habíamos hablado sobre pues, la importancia que tiene pues esta industria de parques de atracciones, y es cierto, también están zoológicos y museos. Juan Ignacio, también la tuya es una industria muy, muy grande. Tú representas a varios billones de dólares de venta en México y de repente no hemos sabido qué ha pasado, ¿no? No hemos sabido de primera mano qué es lo que ha pasado con esta industria después de estos 9 meses.
te diría cuál es el aprendizaje, cuál es lo que ustedes han estado viviendo después de estos 9 meses de pandemia. Mira, gracias, Braulio. Déjame nada más poner en contexto. La industria a nivel mundial son 20 billones de dólares, 20 billones americanos, 20,000 millones, y México representa el 25% de todo el mundo. Como bien dice, 5.1 billones de dólares. Aprendizajes, yo te diría que hay 3 líneas de aprendizajes que no se nos debe olvidar, ¿no? El primero, como tiempo compartido, tiene un componente interesante porque es gente que ya invirtió en México, le gusta México, le gusta su cultura, le gusta todo lo que ha visto y invirtió para los próximos 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces son un pilar fundamental de la reincorporación o digamos, del regreso de los turistas a México, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, afortunadamente, es que los que ya tienen un tiempo compartido son los primeros que regresan al país. Aprendizajes, dentro de lo que es la industria, el aprendizaje más rápido se ha hablado mucho del new normal, ¿no? La nueva normalidad. Y yo creo que ya aprendimos a que es el never normal, o sea, nunca vamos a estar normales. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto nos debe poner en una tesitura completamente diferente, es decir, ¿qué tengo que hacer yo como país, como industria y como empresa para salir adelante contra todos estos retos, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes. Y un aprendizaje final que creo que todos hemos vivido, porque por cierto yo, entre otras cosas, pues también tengo una chamba, ¿no? Yo dirijo RCI para Latinoamérica y tuvimos que cambiar a más de 1,000 empleados a sus casas en un lapso de 7 días. El aprendizaje es muy sencillo. Hay temas que pensamos que son imposibles, pero se pueden lograr cuando logras una gran coordinación. Y yo creo que más adelante tocaremos temas gubernamentales y de promoción, pero me voy a parquear ahí con el concepto de se pueden hacer cosas cuando se quiere. Sí, gracias. Y sí, al ser tantos, vayamos, digamos, siendo muy específicos, porque si no, no nos va a tocar a todos a hablar. Pero tienes mucha razón, Juan Ignacio, porque al final de cuentas la tecnología, el papel que ha jugado la tecnología y el avance que se ha dado ha sido exponencial, ¿no? Roberto, tú me consta que has sido un aliado muy, muy fuerte en tratar de sensibilizar tanto a tus bases de la gente con la que están ustedes asociados, etcétera, con N webinars para tratar de poder sortear y aprender aquí, pues tú sí tienes un bagaje ahí muy fuerte en aprendizajes, pero también seguramente en desafíos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la industria de las agencias? A ver, sin duda el desafío era enorme. Nada más aquí, Cuitláhuac, ahorita lo voy a comentar, pero el 70% de lo que factura YATA son las agencias de viajes. Imagínate el tamaño de lo que es. Y de tener un 100% de ventas a irte a un 10%, 20%, las caídas son tremendas. El aprendizaje fue muy grande porque lo vimos en toda la industria. Aquí, cualquiera de los que están aquí, aprendimos a movernos y nos movimos súper rápidos para ser los de primera respuesta. Eso fue algo increíble. La industria turística, si era fuerte, hoy demostró por qué es tan fuerte, porque la adaptación de cada uno fue sorprendente. Lo comentaba Juan Ignacio, la tecnología jugó un papel importantísimo, pero también, ahora que hablas de los paneles que hicimos y todo eso, hay un tema de comunicación. Lamentablemente había una distorsión tremenda en la información. No todo era lo correcto ni nada. Y uno de los trabajos que hicimos es comunicar claro cómo es lo que está pasando. Porque también nosotros tenemos que meter esa comunicación a la industria. O sea, que no empecemos a inventar cosas que no son, porque la información y las acciones claras nos iban a funcionar. Las agencias de viajes hoy están muy preparadas. Creo que una de las cosas que nos tocó fue capacitarnos y meternos en este tema de webinars que hemos platicado, que ha habido en muchísimo, aprendizajes importantísimos, que estoy seguro que cuando volvamos a una normalidad van a ver realmente el gran cambio que tuvieron las agencias de viajes en su transformación, igual las empresas turísticas como las transportadoras turísticas que tenemos en GMA, el cambio radical
que se logra. Entonces nos metimos a capacitar, nos metimos a preparar y hoy una de las cosas, y me dio mucho gusto estar oyendo la semana pasada varias pláticas internacionales, una de las que compartimos, Braulio, del WTTC, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, donde hablan de la gran oportunidad que hoy tienen las agencias de viajes, porque el cliente busca a futuro, sin duda, el servicio. Y hoy donde está muy vinculado, y a la hora que lo decías en la presentación que nos hiciste de GMA, somos la cara y puerta de entrada a esta industria. Entonces, hoy el cliente para tenerlo y va a viajar, va a querer viajar, obviamente con una agencia de viajes. Y ahí es donde estamos. Y estamos preparándonos y estamos listos. Claramente la oportunidad es muy grande y han sido 9 meses muy difíciles, pero confiado que viene cosas mejores. Gracias, Roberto. Y continuaría con Cuitláhuac, porque si hay una industria que ha sido, todas han sido afectadas sin duda alguna, sin embargo, la aviación tiene muchísimos factores, olvidemos la pandemia, muchísimos factores que juegan para que una empresa o para que un vuelo pueda ser rentable. Con esta contracción, con esta falta de movilidad, pues obviamente esta industria ha tenido pues, un impacto muy, muy fuerte, no solamente en México, sino que también lo ha tenido en el mundo. En el mundo ha habido algunas ayudas, algunos rescates, en México no ha sido de esta forma. Cuitláhuac, ustedes sí que han estado en el ojo del huracán, déjame decirlo así, y últimamente también. Me imagino que los aprendizajes, me imagino que los desafíos han sido innumerables y han sido enormes. ¿Qué nos puedes platicar tú en este sentido? Gracias, Braulio. Pues sí, yo creo que lo has dicho, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Este impacto creo que fue global a todos, ¿no? Sin embargo, la industria aérea venía jugando y juega un papel muy importante como un eje estratégico de desarrollo para un país, ¿no? Esta crisis, ¿no? Que nos pegó pues desde el minuto uno, con una caída en los bookings, con una caída en la demanda global de casi el 90%, ¿no? En México estuvimos al 87%, globalmente se llegó al 91%. Prácticamente trajo todas las aeronaves a tierra, ¿no? Tuvimos en todo el mundo alrededor de 7,000 aeronaves en tierra. Uno de los grandes retos que tuvimos fue dónde estacionar tantos aviones, ¿no? No había lugar para estacionar tantos aviones. Otro de los grandes retos que tuvimos fue un tema de que uno pensaría que baja el avión, pues ahí lo dejas, lo apagas y ahí nos vemos cuando lo eches a andar, ¿no? No, el avión necesita tener mantenimiento y quizá mantenimientos que no estábamos acostumbrados, ¿no? En una aerolínea la parte de costos fijos es casi el 60%, entonces era imposible poder realmente de nuestro lado minimizar costos aún teniendo toda esta flota en tierra. Para darles una idea, esto sería como poner en tierra todos los aviones de la flota comercial en Estados Unidos, ¿no? De las aerolíneas comerciales. Entonces, prácticamente todo ahí metido. Así que yo creo que el impacto financiero, y para no ser muy, muy repetitivo, porque siempre nos toca dar ese número y para nosotros son sumamente negativos, pero creo que el impacto está ahí. Creo que lo que sigue y lo que esto desencadenó, evidentemente, fue el impacto al resto de los sectores, ¿no? Al final, la aviación trae turistas, la aviación crea negocios, la aviación trae mercancías. ¿Qué es lo que nos sucedió? Tuvimos un switch donde empezamos sí con una parte importante de carga, ¿no? A tener un repunte al principio de la pandemia, se empezó a mover muchos insumos alrededor del mundo. La industria se empezó a sesgar un poco donde veas signos positivos en la parte de carga, ¿no? Pero no había suficientes aviones cargueros, ¿no? Ese es el problema. Algunos de las aerolíneas que tienen aviones dedicados a carga son pocas. Otras utilizan la panza de los aviones para meter su carga, como el caso de aerolíneas aquí en México. ¿Qué hicimos? Empezar a transportar carga en las cabinas del avión, ¿no? Entonces teníamos ahora cajas viajando en el avión, pero eso, como ustedes saben, un avión requiere muchas certificaciones y validaciones para poderle mover un tornillo, ¿no? Entonces al final era otro costo para nosotros también, tener que obtener las certificaciones de FAA, de la JAA en Europa, para poder meter una caja, para poder forrar un asiento, ¿no? Entonces eso fue un poco el principio. Después vino algo que ahora pues lo tenemos, como decía por ahí Juan Ignacio al inicio, esto se quedará, ¿no? Y simplemente así tendrá que ser. Ahora, medidas biosanitarias, ¿no? Lo más importante era cómo hacemos que ese pasajero siga volando y o se pueda subir al avión. En un principio se nos cayó el índice de confianza del pasajero a casi 60% de los pasajeros
que decían no me subo en un avión ahora, voy a esperar unos cuantos meses, ¿no? Tristemente ya vamos por el 9º mes, donde empezamos a ver alguna recuperación en los mercados, sobre todo con mercados domésticos fuertes en el mundo, como lo fue China, que curiosamente, pues allá inicia todo este tema, allá se nos cae y vienen en una recuperación plena, con un mercado doméstico muy fuerte. En la región México y Brasil van dominando, obviamente, con estos mercados domésticos fuertes, pero el impacto está ahí, ¿no? Hemos visto irse a aerolíneas, hemos visto aerolíneas entrar a temas de reestructuras financieras, vemos aerolíneas que no sabemos qué pase con ellas mañana, y definitivamente lo que nos sucederá es que nacerá una nueva aviación. Nos vamos a enfrentar ahora a una aviación más pequeña, las aerolíneas se reinventarán, otras se irán, lamentablemente, conllevando el cierre de muchas fuentes de empleos. En México, la aviación generaba más de 1 millón de empleos en todo el sector aéreo y turístico ligado, ¿no? Estimamos un impacto, ¿no?, en un escenario fatal de casi 700,000 empleos. Entonces, es un golpe muy fuerte. Pero para concluir en esto, creo que qué aprendizajes, y retomo lo que decía Juan Ignacio, tecnología, ¿no? Tuvimos que reinventarnos, hacer uso de la tecnología, hacer uso hacia adelante de lo que vaya a ser tecnología, pero también al mismo tiempo ser capaces de reinventar nuestros procesos internos ahora con la creación de algunas unidades dentro de aerolíneas, ahora de biosanidad, ¿no? O sea, ya no es una división de planeación corporativa, finanzas, ahora es una unidad de biosanidad, ¿no? Entonces, sin duda, Braulio, ha sido una situación muy fuerte para nosotros, que no vemos algo claro de cuándo podremos salir de esto. Estimamos no menos de 3 años regresar ahora al nivel de 2019, que ahora esa será nuestra base, ¿no? Y sin duda, pues bueno, ha habido muchos gobiernos que han inyectado capital, que han abierto mucho apoyo a sus aerolíneas. En México, desafortunadamente, no ha sido así. Ha habido algunos tipos de apoyos en aeropuertos, en costos, pero bueno, con una estructura de costos tan pesada como la que tenemos, realmente urgimos a los gobiernos que volteen a ver a los sectores estratégicos en lo general. Gracias, Cuitlahua. Y es cierto lo que tú dices. Esta industria es una industria muy intensiva en capital, ¿no? Hoy por hoy, decía Roberto, que han caído hasta 60, 70 y en otras industrias 70 y 80 los ingresos, pero los gastos fijos se quedaron ahí. Y entonces, cuando es intensivo en capital y ahora que pasamos con Jorge, en un hotel, agua, luz, combustible y la nómina es lo que más pesa de un estado de resultados, pues esta matemática no da, Jorge, ¿no? No da porque tenemos ingresos cero y gastos que se han quedado ahí. Te dejé al final, perdón, pero es que es lo que hemos oído más en la parte de los hoteles que nos toca a ti y a mí ver que estamos en esa misma industria, pero es una parte importantísima también de esta industria. Entonces, pues, ¿cuál ha sido en tu trinchera con Diestra, en tu trinchera con la ANCH y con el CENET, cuáles han sido esos aprendizajes que has visto para la industria que tú representas y esos desafíos? Gracias, Braulio. Mira, hay muchísimos aprendizajes. En lo que se refiere al sector hotelero, para entender bien lo que está pasando, es muy importante segmentar. Difícilmente vamos a poder hablar de una sola tendencia que aplique exactamente igual para hoteles de placer que para hoteles de ciudad, que para hoteles que tienen conectividad aérea, de aquellos que tienen conectividad carretera. Entonces, los aprendizajes son muy diversos. Hay algunos que se comunican y otros pues, que tienen que ver más con el segmento que se atiende en cada uno de los hoteles. Indudablemente, hoy por hoy, lo que se ha venido recuperando en nuestro sector más rápidamente es el segmento de placer, las playas en particular, y sobre todo aquellas que tienen conectividad carretera y que tienen mucho más acceso al mercado nacional, son las que se han venido recuperando antes, todavía muy lejos de los niveles del 19, pero pues es por esa misma razón que las inversiones que tenemos en el sector en grandes ciudades que dependen fuertemente del segmento corporativo, que dependen fuertemente de los negocios, de los servicios que todavía no empiezan a moverse y que incluso muchas empresas nacionales y transnacionales siguen teniendo la restricción para que sus colaboradores viajen o se hospeden en un hotel, pues siguen teniendo a la Ciudad de México, que es la principal generadora de
de ingreso y aportadora al PIB que mencionabas al inicio, junto con Monterrey, Guadalajara, estas grandes ciudades que además tienen grandes hubs aéreos, y Cuitláhuac, que pues conoce muy bien los números en esas ciudades versus los que están dando en Cancún y en otros lados que se han movido mucho más rápido. En esas ciudades se tienen afectaciones muy fuertes que además aparentemente vamos a tener que aguantar un rato todavía largo. La vacuna nos ha dado optimismo, pero la distribución de la vacuna pues, es todavía un tema muy complejo que nos obliga a ser cautos y a que estos tiempos de la distribución pues, van a tener que llegar un poco más adelante. Y regresando al tema que comentaba Juan Ignacio sobre la normalidad o la nueva normalidad, hay muchas de estas cosas que se nos han impuesto, que eran tendencias que ya existían, tecnología que ya existía, pero que esta crisis pues, nos ha acelerado dramáticamente el uso de muchas de estas cosas, o tendencias que existían. El teletrabajo no es nuevo, la inteligencia artificial no es nueva, pero pues resulta que para sobrevivir tuvimos que echar mano de estas cosas un poco por imposición. Muchas de ellas se van a quedar, probablemente no se van a quedar exactamente como hoy. Si tú ves las 6 empresas más importantes que cotizan en bolsa, pues todas un poco han sido alimentadas artificialmente en su demanda por la circunstancia actual, ¿no? O sea, el streaming de Netflix que está captando todo lo que no estamos yendo al cine, todos los que quisiéramos ir al cine y todo lo que estamos comprando en Amazon en vez de ir a otros sitios, pues son cosas que están artificialmente quizá alimentadas. Y en la parte de los hoteles hay cosas de este tipo, es decir, hay restricciones en ciertos segmentos que tenemos la duda de qué tan rápido van a regresar. El segmento de las convenciones nos preocupa mucho a todos. Tenemos la duda de qué tanto del teletrabajo y de las teleconferencias van a seguir ahí o pueden ser sustituidas por lo que antes eran convenciones físicas. Algunos pensamos que el mundo, en gran medida, yo soy de esos, va a regresar en algún momento a una normalidad más parecida a la que teníamos en el 19. Es difícil anticipar eso, pero yo soy de los que piensa que la gente se van a volver a casar como antes, van a volver a ver eventos sociales como antes, y que hemos aprendido también sobre la importancia de lo presencial. No nos vamos a quitar jamás las herramientas que estamos utilizando, que son una maravilla, pero visitar a tu cliente, si lo dejas de hacer, probablemente te van a comer el mandado. La gente que deje de viajar para hacer servicios a las distintas ciudades y hospedar a sus técnicos y visitar a sus clientes, probablemente va a perder share. Entonces, algunas de estas cosas que pensamos que van a regresar y otras no. Roberto mencionaba el tema del servicio, pues parece no ser muy sofisticado, pero el servicio sigue siendo, como bien dijo Roberto, fundamental. Y lo era hace 1000 años y lo va a seguir siendo hoy. Y eso no es tan coyuntural, ¿no? Entonces, tenemos el reto de diferenciar qué cosas como los protocolos sanitarios se van a quedar, qué cosas no, y qué cosas se nos han impuesto a raíz de esta coyuntura, ¿no? Sí. Bueno, es que esto es algo que nunca nadie lo hubiera pensado, lo que está pasando, pero lo que tú decías, Jorge, pues sí, hay hoy una ausencia en la venta de ciertos segmentos hoteleros que quién sabe cuándo llegarán, y hoy por hoy lo que se está vendiendo es lo que le llamamos el retail, ¿no? Las tarifas públicas, y de eso no se vivía, ¿no? No se vivía, como tú dices, en la Ciudad de México. Hice una lista, ¿no? De todo lo que ustedes dijeron como aprendizajes y también como ciertos desafíos, como el ser más visibles, el comunicar más, la inversión de México, gente que quiere a México y que quiere regresar, lo decía Juan Ignacio, la tecnología, la dijeron varias veces, adaptación, fortaleza de la industria, la transformación, la contracción de la demanda, la cadena que tiene esto hacia otras industrias, ¿no? No hemos hablado de lo que está sufriendo hoy los proveedores de comida y los proveedores de insumos que hoy no le estamos comprando con los volúmenes que le comprábamos antes. La reinvención, por lo menos temporal, ¿no? De cómo de repente una aerolínea pues empezó a transportar carga, las videoconferencias y cómo ha cambiado todo este tema. Y yo puse una última que lo dijo entre líneas, digamos, Jorge, que es la rapidez de la ejecución, ¿no? O sea,
rápido nos pusimos a trabajar en protocolos y rápido los implementamos. Eso es lo que ha pasado en la industria. Y pensando que ya tenemos menos tiempo en el panel, también es importante lo que ha pasado a ustedes como ejecutivos, ¿no? Lo que traen en las espaldas ustedes, tanto en la representación de ciertas otras asociaciones o cámaras, pero también lo que traen hoy en las inversiones que se han hecho, que tienen ustedes en sus empresas. ¿Cómo lo vive un ejecutivo en la parte personal? Tú decías, Juan Ignacio, y aparte de todo tengo un trabajo que es RCI, ¿no? Entonces, pues el tiempo está limitado, el día está limitado, tenemos también familia, tenemos otras cosas que hacer, pero al final de cuentas estamos trabajando muchísimo en esto. De una manera muy rápida y abierto hacia todos ustedes, ¿cómo lo maneja, cómo se debe manejar esto por un ejecutivo, ¿no? De hecho, Mundo Ejecutivo muchas veces en la revista hace mención a esto, ¿no? A la parte personal del ejecutivo. ¿Cómo se vive esto? Pues mira, déjame así saltar rápidamente porque en la parte personal yo, por definición propia, dije qué controlo, qué no controlo y qué sí puedo influir. ¿Qué no controlo? Perdón, pero pues el mundo seguirá ¿Qué controlo? Y qué controlo en la parte familiar y en la parte de empresa, ¿no? Y entonces dedica a hacer lo que tengas que hacer. ¿Y qué influyo? Por eso estoy en las asociaciones, porque me parece importante hoy más que nunca, más allá de ser un ejecutivo, también tenemos que tener una responsabilidad social de influir, porque esta es una industria que le pega cuando menos a 1 de cada 10 personas, pero yo creo que le pega mucho más. Entonces, yo te diría que mi resumen como ejecutivo es esa. Lo que no controlo, no voy a llorar. Lo que sí controlo, pongo el tiempo y el esfuerzo a hacerlo, ya sea personal o profesional, y creo que todos nosotros tenemos que tener una parte socialmente responsable donde podemos influir a través de las asociaciones, que por cierto... Perdón, fíjate lo que tú dices, es importantísimo. Nosotros, como medimos históricamente el PIB en México, cuenta 8.7 o contaba antes de la pandemia. Pero si lo medimos como lo mide el WTTC, que es la demanda directa, indirecta y la inducida, es 18%. Entonces, imagínate todo el impacto que tenemos hacia las otras industrias. ¿Quién se anima con la parte personal? Para tomar el hilo de Juan Ignacio, pues un poco en esa misma línea, cuando inició todo esto, había un gran cuestionamiento de justamente qué parte del tramo controlas y qué parte no, y ahí hay todo un tema hasta a nivel psicológico y de mucha comunicación con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, para asimilar la nueva circunstancia que se nos estaba imponiendo. En el caso de los hoteles, relativamente rápido entramos en la implementación de los protocolos de sanidad. A mí me tocó coordinar ese esfuerzo y proponerle los protocolos junto con la Asociación de Cadenas de Hoteles a la Secretaría de Turismo y de Salud, con el apoyo de 10 grupos, entre ellos desde luego un grupo Presidente, pero Barceló y varios otros grupos, Posadas, no los menciono a todos, pero nos pusimos de acuerdo muy rápido con esta idea de identificar muy claramente cuál era el tramo de control o cuáles eran las cosas significativas que podíamos hacer y en las que podíamos participar. Y a mí me da mucho orgullo que en el sector turístico, igual que en el caso de la industria de atracciones y de otras industrias que forman parte del turismo, nos juntamos, borramos un poco la idea de que algunos de nosotros competimos en ciertos lugares y empezamos a sumar muy positivamente. Yo recuerdo muy bien que para ese entonces teníamos muchos aprendizajes de lo que había sucedido en Europa, sobre todo, y entonces subieron muchas cadenas que operan en España, que operan en otros lados y que ya habían empezado a trabajar en estos protocolos, fue muy útil. Pero sin el celo también subieron algunas americanas. Recuerdo que tomamos protocolos de Marriott, de Hilton, de El Wynn, de muchos lugares. Sin el celo, estas cadenas nunca tuvieron este tema de decir, oye, no, espérate, pero a mí fue al que se me ocurrió A, B, C cosas, sino que dijimos, tomemos lo que sea que sirva para la industria e incorporémosla a un protocolo generalizado en México, ¿no?
Entonces, pienso que eso es de estas cosas que ojalá no se pierdan, y pienso que es un ejemplo de cómo se puede operar sumando y generando sinergias a nivel de industria, ¿no? Déjame decirte una cosa. No ha habido una vez que tú y yo hayamos hablado y no me has ofrecido en qué más te ayudo, ¿no? Yo ahora con la cachucha del CENET. Entonces, lo mismo digo. Yo te diría que no lo dijiste cómo lo has vivido tú, pero yo te diría que yo lo que veo es que con muchísima disponibilidad y disposición de ayudar, ¿no? Porque al final de cuentas, lo decías al final, pues somos una industria unida, ¿no? ¿Qué más anima? ¿Qué más anima? Creo que decías, Braulio, un poco, perdón, Robert, solo retomo rápido lo que decías, ¿no? Aparte de lo que ya se ha dicho, ¿no? Creo que una transformación completamente en casa, ¿no? Todos aquellos que tenemos familia, pues también influyó en todo este proceso, ¿no? Ahora había que convivir con la familia todo el día, los que tenemos hijos pequeños, pues todavía con la escuela, ¿no? Metido además de todo. Peor los que tenemos hijos grandes, ¿eh? Y eso creo que aparte nos llevó no solo a un tema hablamos de la tecnología, pero yo creo que todos teníamos internet en casa, todos teníamos tal, ¿no? Pero yo creo que ahí nos dimos cuenta que esto de las megas importa y mucho, ¿no? Entonces que había que meterle un poquito más a los anchos de banda, que había que meterle un poco más a los repetidores, ¿no? Porque pues eso no solo trasladamos esta parte en nuestras llamadas, ¿no? Me refiero laborales, sino también una clase, sino también una esposa que estaba trabajando, y eso en un lado. Y ahora retomo lo que decías, Externo, creo que sí fue fundamental en esta industria. Nosotros como asociaciones comerciales YATA y como la Canadero aquí, hubo dos momentos, ¿no? Como sabes, lo he comentado con ustedes, justo este tema de la pandemia vino a detonar, ¿no? Vamos a decir, un acuerdo de operación conjunta de Canadero y YATA. Antes éramos dos organismos separados, con mucha comunicación, pero separados. El impacto de esto fue brutal, ¿no? Había que realmente maximizar eficiencias, ¿no? No solamente operativas, sino también de skills de gente, sino también de preparación y de una visión. Entonces, teníamos por un lado una organización internacional y de una nacional. Esta situación que hizo medidas desafortunadas, ¿no? Como ha sucedido en todos lados, y que es terminar relaciones laborales con gente valiosa que ha estado ahí, pero que por el otro lado estamos apostando a sobrevivir hacia el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí retomo el tema de la responsabilidad social que comentan, la tenemos y teníamos que seguir alzando la voz, no podíamos cruzar las manos, ¿no? O dejar que esto caminara. Aquí había que alzar la voz cuando se necesitaba, ser fuerte cuando se necesitaba, y esto también nos arrojó al final el mensaje que yo creo que todos, y lo cierro a lo que tú decías, un nivel de colaboración muy importante, ¿no? En un momento, yo tengo miembros YATA que no son Canadero, miembros Canadero que no son YATA, y otros que no son ni YATA ni Canadero, ¿no? Pero en un momento esto se convirtió en una hoja en blanco, ¿no? Y en ese libro teníamos que escribir todos. Aquí Robert no me dejará mentir, las agencias son, para mí, y no de GMA, pero son un socio estratégico fundamental para la operación de YATA en el mundo. Con ellos también tuvimos que abrir un capítulo, ¿no? Y tuvimos que buscar la manera, porque tenían sus preocupaciones muy válidas. Por otro lado, nosotros teníamos las nuestras, pero sin ellos no caminamos, ¿no? Y nosotros tampoco sin pasajeros, pues no caminan las aerolíneas. Entonces, definitivamente creo que esto también un aprendizaje ha sido la colaboración, ¿no? Que bueno, desafortunadamente no se dio al mismo nivel con la parte de gobierno, ¿no? Pero bueno, el diálogo siempre está ahí, siempre se mantiene, y esperanzados a que esto continúe. Oye, Braulio, aquí lo que yo te quería comentar, un tema bien importante. ¿Qué nos vimos? A ver, siempre sabemos que en México, ante las crisis, nos fortalecemos. El mexicano siempre saca lo mejor de sí en estas situaciones. Un ejemplo claro fue GMA. GMA, y ojo, el discurso que tenemos es que la unión hace la fuerza. Se unieron muchísimos grupos que antes, como ya comentaba Paulina, estaban separados y hoy unidos, porque entendemos que tenemos que trabajar en esta unidad y en la fuerza, porque solos ya no íbamos a poder seguir avanzando. Tenemos una situación, el otro día decía el WTTC, más de 100 millones de empleos perdidos. Y ahí es el arranque. Todavía falta que acaben los números finales y veamos realmente cuál es lo que pasa. Hoy estamos en esta complicada situación que yo, como lo digo, tenemos que cuidarnos todas las industrias de todos. Más que nunca tenemos que estar unidos. Si alguien jala la sábana más para un lado, es proteger otra industria que hoy posiblemente no se puede ver, pero en un futuro se puede cargar una industria completamente. Así es. Y un maquinario
en todos los aspectos. Todos necesitan pasajeros, y vuelvo a decir, ya lo comentaba y lo comenté, es vía las agencias de viajes. Imagínate cuando digo que somos la cara y la puerta de entrada de esta industria. Prácticamente es YATA. Luego nos hablamos en cadenas hoteleras, es del 25 al 50%, las agencias de viajes. Nos vamos al otro lado a hablar del tema de operadores o mayoristas, el 70%. Y así es, esa es la importancia de todos. Y ahí, hoy, esta unión, y obviamente con el liderazgo que estás llevando en el CENET, donde estamos involucrados, sí, trabajando todos los días para conseguir nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevas políticas que lamentablemente no han llegado, pero tenemos que seguir, porque no nos podemos parar. Esta industria llevamos muchos años viviendo y mucha gente hemos hecho muchísimo en estos 9 meses de la pandemia. Me queda claro, como decía Juan Ignacio, hicimos, más bien, eficientamos nuestros tiempos. Ya lo que no se puede manejar ni siquiera entraba a la agenda del día. Lo que se puede, que puedes trabajar ahí, y en base de eso saturamos las agendas de todos, porque quiero que me digan muy remotamente, pero también la eficiencia del trabajo creció en todo lo que nos tocó, porque era sí o sí, y el tiempo no espera, y menos en situaciones de pandemia, ¿no? Paulina, te dejaron hasta el final, pero cuéntanos cómo se vive esto, tú, cómo lo viviste, cuáles son en lo personal los desafíos que tuviste, los aprendizajes que tuviste o que seguimos teniendo. Mira, evidentemente sí aprendizaje en tecnología, aunque yo en lo personal ya tenía mucha experiencia porque me toca con el trabajo que tengo, viajar mucho por todo el mundo. Pero sí fue cómo hacer que mis colaboradores también le entraran a esta parte tecnológica y pudiéramos trabajar así todos juntos. También, bueno, acelerar procesos. Tal vez proyectos que teníamos un poquito más largo plazo, los tuvimos que hacer a mucho más corto plazo, evidentemente por la emergencia y la urgencia de lo que estábamos viviendo y la flexibilidad. O sea, si no era flexible, creo que no hubiera podido sobrevivir con esta crisis, ¿no? Y bueno, me gustaría también un poco complementar a lo que Roberto decía de no vamos a parar. Evidentemente no, creo que no. Nos vamos a recuperar en algún momento y además creo nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de parques y atracciones, la gente va a seguir buscando esas experiencias, la gente va a seguir queriendo vivir esa parte de emoción, de magia, y por más tecnología que haya y por más streaming y por todo lo que ahorita está como supliendo estos espacios, creo que nunca van a dejar de ser analógicos en ese sentido, ¿no? La experiencia, como decía una compañera hace poco, no se entrega por delivery, la gente va a volver. Aunque ya hay muchos que estamos entregando por delivery cuando nunca pensamos que lo íbamos a hacer en los restaurantes. Pues miren, para mí era bien importante hablar de estos desafíos, de estos aprendizajes dentro de las diferentes industrias que ustedes representan. También era muy importante escuchar los desafíos que un presidente de una asociación o un ejecutivo de una empresa importante ha tenido en la manera personal. No todos me contestaron tanto en lo personal, sino me contestaron más bien en cómo nos fuimos adaptando a esto. Sin embargo, yo creo que ha sido una plática pues muy interesante en cuanto a, primero, la representación que hay aquí, ¿no? Está el que vende, está el que vuela, está el que atiende, no sabíamos, bueno, yo lo sabía porque tú me lo dices muchas veces, Juan Ignacio, pero pues el tamaño de la industria de los tiempos compartidos en México es enorme. Hemos hablado muchísimo sobre el impacto que puede llegar a tener ese 8.7 que pueda caer a 4.9, una contracción del PIB turístico, del consumo turístico de 48%. Hemos hablado de 1.6 billones de pesos que podría impactar este problema tan fuerte, ¿no? Que son varios trenes mayas, que son 25% del presupuesto de la federación, que es varios Dos Bocas, este impacto que va a tener. Hemos hablado, y ya lo decía Roberto, lo dijo Cuitlagua también, sobre
los colaboradores y sobre lo difícil que ha sido para la industria pensar que podemos perder hasta el 25% de los que nos dedicamos para y con el turismo, ¿no? Entonces, pues sin duda ha sido complicado. Este es un tema en donde pues empezó con una crisis sanitaria que parece ser que ya puede llegar a tener un cierto, pues una solución. Sin embargo, nos vamos a quedar con la crisis económica en donde va a haber una recesión muy, muy grande, en donde el disponible para viajar será menor, y también una crisis social, porque al final de cuentas así es como se están yendo este efecto dominó. Pues yo les diría rápidamente en 30 segundos sus comentarios finales. Les agradezco el que hayan participado en este importante e interesante panel, y les daría primero, ahora empezando por Paulina, si nos puedes decir, Paulina, muy, muy concreto, porque tenemos ya poco tiempo, tus comentarios finales, por favor. Solo me gustaría agregar que la industria de parques y atracciones, como parte del turismo, particularmente, es efectiva en la creación de nuevos empleos, y creo que va a ser clave en la parte de recuperación, ¿no? Especialmente para microempresas y pequeñas empresas. ¿Quién se anima? Jorge. Bueno, pues tratando de ser breve, a pesar de que hemos venido hablando durante toda esta crisis sobre lo coyuntural que se nos ha impuesto, sobre todos estos incendios que tuvimos que tratar de llegar a abordar rápidamente, quisiera terminar con una nota positiva de que el mundo va a seguir rodando, nos vamos a recuperar, y sobre todo estamos en un momento en el que tenemos que empezar a pensar en back to basics, ¿no? Hay muchísimas cosas que tomaron nuestra atención y que la siguen teniendo que tomar, porque esta crisis todavía falta un tramo largo y es muy peligroso que bajemos la guardia, pero tenemos que poco a poco empezar a hablar con nuestros clientes, proveedores, colaboradores, socios, sobre lo que siempre ha sido importante y tiene que volver a encontrar un lugar significativo dentro de las organizaciones, dentro de la industria, ¿no? La retención de talento no se va a acabar, el poder tener buenos climas laborales y buenas calificaciones y climas de confianza dentro de nuestras organizaciones, pues parece aburrido porque no suena muy otra vez en la línea de los cambios tecnológicos, pero va a seguir siendo trascendental. Hay que retomar parte de esa conversación, porque siguen siendo muchos estos temas importantes, y ver cómo incorporamos las partes nuevas que se nos han impuesto, ¿no? Muy bien, gracias, Jorge. Tomo ahí, Braulio, un poco mi mensaje. Creo que lo llevaría hacia la confianza, ¿no? Creo que todos desde nuestras trincheras hemos estado trabajando en nuestros frentes. Ahora creo que también esto es un mensaje al mercado donde poder obtener esa parte, hablo obviamente de nuestro sector, ¿no? Donde la confianza en los pasajeros de volver a subirse a un avión es fundamental. Si bien vemos una recuperación en el mercado, el empujado por el mercado doméstico, tú lo mencionabas hace un rato, nosotros traemos un impacto en el nivel de ingreso medio muy, muy fuerte, ¿no? Decías, en los hoteles ya no viajan, ya no se hospedan, ya no tal. En nuestro caso igual, ¿no? Empieza a haber recuperación, empieza a regresar mercado, pero tiene que regresar. Es una industria muy compleja, ¿no? Requerimos de seguir trabajando, de que los gobiernos vean estos sectores como estratégicos y de que retomemos el vuelo, como decimos. Y ahora, nuestro siguiente reto ahora, no terminando esto, es transportar ahora las vacunas que vienen, ¿no? Que también nos tocará. A menos 70 grados. A menos 70 nos tocará, y tampoco estábamos preparados para una transportación así. Muchas gracias. Roberto. Muchísimas gracias, Braulio. A ver, yo lo que les digo, llevamos 9 meses y han sido muy largos 9 meses. Lo que no podemos dejar es quitar el ánimo. Tenemos que ser responsables y seguir trabajando. Si veníamos trabajando fuerte estos 9 meses, hoy trabajemos más. Hoy ya estamos a punto y necesitamos el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, Braulio. La situación no va a estar fácil tampoco, pero tenemos que tener todo el ánimo. Tenemos que tener todo el ánimo de recuperación, porque la industria depende, ahorita estás poniendo estas asociaciones, depende del CENET, depende de todas las cámaras. Y tenemos que ser parte fundamental
en la reactivación de México en este rubro, con apoyos o sin apoyos. Pero tenemos que seguir trabajando y ahí es donde yo lo dejo muy claro. Hay que cuidarnos, hay que ser conscientes, pero no dejemos, por un lado, el trabajo continuo de la industria. Muchas gracias por invitarnos. Finalmente, Juan Ignacio, tus puntos. Mira, a reserva de tratar de sintetizar, que no pretendo sintetizar, te diría que, número uno, el turismo va a seguir. El turismo es una necesidad humana. Yo prefiero ser positivo y sí creo que va a regresar en todos sus aspectos, en todos las diferentes industrias que lo componen, ¿no? Yo diría que quisiera terminar con 3 puntos esenciales. Uno, tenemos que entender que el concepto de innovación es un concepto que tiene que vivir en todo momento, en todas nuestras industrias y en todo lo que hacemos. El segundo es igualmente importante, que es la coordinación, que por cierto te agradezco a nombre de Amdetur y a nombre de todos nuestros asociados todo lo que has hecho por el CENET, Braulio. Creo que hay que seguir coordinándonos. Esto no es de 9 meses, como bien decía Roberto. Esto va a seguir y hay que hacerlo bien. Y tercero, igualmente importante, hay un hueco de promoción y hay que llenarlo. Si queremos cacarear el huevo, si queremos decir lo que es México, más vale que pongamos dentro de esa coordinación como industrias, porque tenemos un hueco que lo están tomando otras personas, otros países y otros competidores. Sí, muchas gracias por la invitación. Sin duda, creo que ese punto último es muy importante. No debemos de dejar de señalar eso. Al final de cuentas tendremos que encontrar una forma diferente de promoción que sea orgánico, porque pues otros países lo están haciendo y, como yo lo digo muchas veces, tienen el cuchillo entre los dientes para salir por los pocos turistas que hay. Simplemente agradecerles a ustedes, agradecerle a Mundo Ejecutivo el que se haya fijado en esta industria, el que se haya fijado en este panel coordinado por el CENET, que creemos que es muy importante. Y yo cerraría con esto mismo que ustedes dicen. La industria es muy grande, la industria es muy importante, la industria está comprometida. La inversión que hay en este país en la industria turística es enorme, no lo podemos perder y nos vamos a morir en la raya para poder salvarlo y salir de esto lo antes posible. Les agradezco a todos ustedes, muchas gracias, a Mundo Ejecutivo igualmente, y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Abrazo a todos. Gracias.